y no vamos a aceptar que te disparen cuando estás trabajando dentro de un hotel. Que desde un carro de combate disparen contra un hotel que emite, que graba, que era el hall de la guerra, no lo podemos permitir, porque si no estaríamos defendiendo la impunidad y legitimando que disparar a periodistas sale gratis. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Hola, buenas tardes. No sé si me veis, yo a vosotros no os veo, pero espero que me escuchéis. Sí, yo te veo y te escucho, lo que pasa que, pues eso, como te comentaba, también creo que tengo algún problema con la cámara y no está pudiendo salir mi señal. Pero bueno, agradecerte en este 20 aniversario, que bueno, que siempre habéis estado al pie del cañón para intentar dar a conocer lo que había detrás de este caso, cómo se ha estado viviendo, cómo lo habéis vivido la familia y reivindicando impunidad. 20 años después, seguís organizados y seguís viniendo aquí porque no se ha solucionado el caso José Couso y sigue habiendo una impunidad, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, lo primero agradecer a Pandemia Digital que me haya invitado y, bueno, muchas gracias sobre todo por abordar el tema 20 años después, donde, bueno, como sabéis, hemos sufrido de todo a lo largo de 20 años, una batalla muy, muy larga que nos ha afectado en lo personal. Tuvimos que dejar de lado el luto de un ser querido, como os podéis imaginar. Nosotros no somos profesionales de la política, pero decidimos aparcar esta despedida con nuestro hermano para luchar viendo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, pues después de 20 años, como mencionabais, sí, nos seguimos concentrando. De hecho, el día 22 de abril a las 12 de la mañana nos concentraremos una vez más frente a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Lo que pasó ese día sigue, por un lado, parece realmente claro, porque como bien se decía, propios documentos, informes, estudios que se hicieron después señalaban que lo que fue un ataque del ejército estadounidense al Hotel Palestina, donde se encontraban corresponsales internacionales, pese a que incluso se puede ubicar claramente la hora, el lugar del ataque. Lo que no ha habido es una asunción de la responsabilidad ni intelectual del ataque, ni de quienes lo realizaron. No, además, como mencionas, queríamos recordar, porque nosotros no hemos hecho una lucha partidista única y exclusiva de mi hermano. Estaríamos engañando a la gente. José fue a cubrir una invasión ilegal basada en mentiras contra un país soberano como era Irak. Y en la mañana del 8 de abril del 2003 se atacan tres señales de prensa, que también hay que mencionar: la sede de Al Jazeera, que había enviado sus coordenadas vía GPS al Pentágono con meses de antelación, produciéndose un disparo desde un cazabombardero que mata al productor jordano Tarek Ayub. En esta ubicación había una cámara que emitía en directo. Pasados unos minutos ametrallan esta misma división que se apodan los asesinos, de Killers, ametrallan la cámara que se encontraba en la sede de Abu Dhabi Televisión. Por suerte ahí no hay fallecidos, solo hay que lamentar heridos, y en ausencia de combates, dos carros de combate que están posicionados encima de un puente que delimita el río Tigris, la parte diplomática u oficial de la parte donde no hay combates ni edificios oficiales, pues gira su torreta, se tira 10 minutos apuntando al Hotel Palestina, un hotel que llama la atención dentro de la definición de la orografía urbanística de Bagdad, y dispara a otra señal en directo que emitía en la mañana del 8 de abril a la agencia Reuters, la planta 15, produciendo el asesinato instantáneo de Tarek Ayub e hiriendo de gravedad a mi hermano. En estos años, como tú bien decías, se sabe la hora exacta, se sabe quién disparó, se sabe que no había combates en ese momento ni que fueron atacados, y lo que pretendían, y que nosotros calificamos dentro de una operación coordinada y planificada, de apagar las tres señales que emitían en directo, es darle un toque a la prensa y obtener de nuevo el control del relato con esa imagen icónica de la caída de la estatua de Saddam con la bandera de las barras y estrellas el 9 de abril. Como dices tú, y además, incluso aquí a nivel personal te lo pregunto, es lo que dices, la guerra de Irak fue una guerra en la que la sociedad española, no solo por el asesinato de tu hermano y de Julián Parrado o la muerte de soldados,
sino que fue una guerra que se siguió con especial intensidad y que fue especialmente importante, por lo que dices tú, porque fue una invasión ilegal, que además tuvo la implicación directa de España, como comentamos al principio del programa, con esa foto de las Azores. ¿Cómo recuerdas tú esos días, esa cobertura, ese movimiento antibelicista que se dio y el impacto que tuvo en la sociedad española el asesinato en días consecutivos de dos periodistas, pero en el caso concreto de lo que estás diciendo, de cómo el ejército estadounidense, ya había evidencias evidentes, incluso en esos mismos días, había estado actuando consecuentemente, tratando de silenciar a la prensa internacional que estaba desplegada, con la finalidad de que, como bien decías, no se supiese, no saliese a la luz qué estaba ocurriendo sobre el terreno. Pues bueno, sobre todo aprovechar para recordar que dentro de esa gestión de la información que la sufrimos 20 años después de manera mucho más agresiva, por aquel momento nos trataron como a niños, ¿no? Que es lo que vienen a hacer desde los grandes medios de comunicación. Nos pusieron imágenes para apoyar inconscientemente una guerra con pues una serie de imágenes y de información, ¿no? Empezando, bueno, pues desde la relación de Saddam Hussein con Al-Qaeda, el señor Colin Powell en la Asamblea de Naciones Unidas con un botecito blanco diciendo que era anthrax, pasando por las imágenes de un cormorán lleno de petróleo porque Saddam Hussein había volado los oleoductos que habían producido una catástrofe medioambiental, sacando a una niña llorando que tropas iraquíes habían entrado en lo que sería el área de neonatos de un hospital de Kuwait para robar las incubadoras y bueno, pues nos dimos cuenta posteriormente cómo ese polvito era mentira, cómo no había ninguna relación entre Saddam Hussein y Al-Qaeda, cómo ese cormorán lleno de petróleo era de una crisis medioambiental en otro momento y cómo esa niña era la hija del embajador de Kuwait en Londres que había participado en una pantomima, ¿no? Pero claro, eso dentro del subconsciente de la población, pues, aunque no estés a favor de una guerra, sí que te empiezan a meter el relato del malo maloso, que es lo que siempre tratan de vendernos en esa relación con la factoría Disney, para que tengamos esa complicidad o entendamos que se tiene que atacar un país, ¿no? Después de 20 años, pues la gestión de la información sigue siendo la misma, ¿no? Y bueno, lo hemos visto recientemente como no ha pasado nada. O sea, el señor Aznar, el señor Tony Blair, el señor Durão Barroso y el señor George Bush no son juzgados como criminales de guerra después de llevar a cabo lo que allí ocurrió. Y bueno, nosotros hemos sido una familia incómoda, tuvimos que empezar a movernos porque no recibimos apoyo del Estado ni desde muchos. La diferencia, sobre todo, es para que lo entendáis, es dentro del ataque que se lleva a cabo el 8 de abril, el cámara de Reuters, Taras Prosiuk, que lo matan en el acto, en el ataque al Hotel Palestina, llega a su país y recibe altos honores de Estado, se crea una comitiva para enterrarlo con el ataúd, condenan el ataque y condenan su asesinato. Desde el primer momento, sobre todo por retomar un poco el hilo, hemos sido una familia incómoda y hemos tenido que empezar a luchar sin ser profesionales de ello, que no sé si va un poco por Sí. tu pregunta. Y de hecho, ese es el punto, ¿no? O sea, comentábamos justo antes que quizá la última noticia, gran noticia que teníamos a nivel de la cobertura que había tenido el caso, del desarrollo que había tenido, era que el gobierno había precisamente recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que ni siquiera era satisfactoria en todos los términos para la familia, ¿no? Porque vosotros siempre habéis dicho que la reparación económica, que es lo que en este caso había concedido la Audiencia Nacional después de haber agotado todas las instancias previas, 166.000 euros, no cumplía ni mucho menos, porque además, como dices tú, esto es una cuestión de fondo, incluso me atrevería a decir, como bien decías tú, que va más allá de la cuestión de la familia, del señalamiento de lo que fue un crimen de guerra, de todo lo que había detrás, pero aún así hemos visto que el Estado español y el gobierno se ha puesto sistemáticamente de lado. ¿Cómo habéis vivido eso? Yo no sé si me puedes decir, fundamentalmente, cuáles son las reivindicaciones que tenéis y cómo habéis vivido los cambios de gobiernos constante y estos últimos sucesos, ¿no? Sí, disculpa, Néstor, que mientras te escuchaba, estaba pensando en que me he ido un poco del hilo. Nosotros éramos una familia normal, como el conjunto de la sociedad española, que salió a manifestarse con el no a la guerra y nos cogió pues pegando carteles. De hecho, había una convocatoria de huelga general el 10 de abril del año 2003,
donde desgraciadamente participamos como actores principales y como víctimas. Eso es cómo nos cogió y cómo cambió nuestro rumbo, como cualquier ciudadano que está en contra de la guerra, ¿no? En ese momento. En lo que me mencionabas ahora, nosotros es que siempre hemos llevado una línea, ¿no? No queremos dinero, entendemos que el caso de defender la justicia vale mucho más que dinero. En la sentencia que tú mencionas es del año 2020, que ratifica en el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que el Estado no presta apoyo consular a la familia de José, y así queda demostrado, ¿no? La que por aquel entonces era la ministra de Asuntos Exteriores, creo que es la señora Laya, rápidamente acudió a la abogacía del Estado para recurrir la sentencia con el miedo de crear un precedente. Nosotros nunca hemos sabido qué precedente se podría crear con la sentencia del abandono consular a la familia de José, porque que recordemos lo que más se parece al ataque al Hotel Palestina, calificado, como tú bien decías, como un crimen de guerra, ya que según la Cuarta Convención de Ginebra, cuando elementos armados militares disparan sobre objetivos civiles, como era considerado el hotel, se califica como un crimen de guerra, como un crimen de lesa humanidad. Sí, pero en un momento, David, porque quiero hacer solo un pequeño énfasis. Es que es clave lo que estás diciendo, porque la indefensión y el olvido por parte de España se da desde el primer momento del ataque, cuando hace una dejación total. Es decir, no solo tienes a un ciudadano español que ha sido asesinado, sino que, como dices tú, hay un propio abandono ya desde ese momento, y a partir de ahí lo que se coge en la causa judicial, porque me imagino que ahora también me comentarás la impunidad que hay, la reclamación que tenéis, que es mucho más amplia, de justicia universal, pero el clavo ardiendo, que ha sido la única razón que os han dado, es que hay una probada indefensión y un probado abandono por parte del Estado en las labores consulares más básicas, en atender a la familia, en darle una asistencia, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿No? Pero yo decir, y sí, es como es tan sangrante, quizás es el único aspecto donde os han dado la razón, porque era imposible ya no apelar, ¿no? a eso. Sí, además es que, bueno, estos 20 años dan para una película de terror, ¿no? Aunque desgraciadamente sea real, pero desde el minuto uno, bueno, recuerdo llamadas del ministrillo, que digo yo, por aquel entonces, diciendo que iban a montar una operación para recuperar el cadáver de mi hermano con operaciones especiales, helicópteros y tal, y bueno, pues nosotros en contacto en esos instantes, a las horas, con todavía el cuerpo de mi hermano caliente, pues hablando con los compañeros que allí se encontraban, se tuvieron que desplazar a la morgue de Bagdad para ver que el cadáver de José estaba allí, ¿no? O sea, que nos mintieron en 2 ocasiones. Ya veíamos cosas muy raras, no condenaron el ataque. Acordaros de esa comparecencia de Bush con este pésimo estadista, el señor Aznar, cuando le hace una pregunta sobre el caso de José y que viene a ratificar las palabras de su homólogo norteamericano diciendo que las guerras son peligrosas, ¿no? Y desde aquí queremos aprovechar porque sí, las guerras son peligrosas, pero a José nadie le había dicho, y no vamos a aceptar que te disparen cuando estás trabajando dentro de un hotel, porque podemos entender que se escape una bala, como es el caso de Ricardo Ortega, que se desvíe un obús, pero que desde un carro de combate disparen contra un hotel que emite, que graba, que era el hall de la guerra, no lo podemos permitir, porque si no estaríamos defendiendo la impunidad y legitimando que disparar a periodistas sale gratis. Entonces, desde el minuto uno, como mencionas, sí, hemos sufrido de todo, y si quieres entramos ahí, Néstor. Y eso te iba a decir. Y entonces tenéis además por parte de la justicia española una omisión total, y hay una reclamación de que de alguna manera se juzgue como un crimen de guerra, de que se dé la cara a los responsables. Topáis con que la justicia española mira para otro lado y que el gobierno también lo hace, ¿no? Ya no solo recurre este otro caso, sino que habéis tenido que recurrir a instancias europeas e intentar llevar todo esto, allá donde os han recibido, y sobre todo mirando a la justicia internacional o intentando apelar a eso, ¿no? Sí, porque además, así trataré de resumirlo para que sea entendible. El Estado no actúa de oficio. Interponemos una querella criminal contra los asesinos de José, militares confesos, el sargento Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, y ahí empieza nuestro periplo, ¿no? Se admite a trámite el 27 de mayo del 2003. Eso es considerado para la familia, y yo creo que para la sociedad que defienda la lucha de los derechos civiles, es una victoria que la compartimos con todos, y a partir de ahí ya empieza a trabajar la maquinaria de ese deep state, ese estado profundo,
para que las cosas cambien. Y pudimos ver cómo 2 intentos de archivación desde la Audiencia Nacional, el Supremo nos dio la razón para reabrir el caso. Por primera vez en el curso de la historia, Interpol, la Policía Internacional, se niega a cursar una orden de búsqueda y captura contra estos militares para que se les lleve a un juzgado y se les tome declaración. En 2 ocasiones se modifica la ley orgánica del Poder Judicial de este país, en el año 2010 de manos del Partido Socialista y en el año 2014 de manos del Partido Popular. Y el juez Santiago Pedraz lo dijo claro, me han cortado la luz para continuar investigando este caso. Él ratificó que fue un claro crimen de guerra, reconstruyó el caso en 2011 desplazándose a Bagdad y certificó que el carro de combate sabía perfectamente a lo que disparaba. En 2010, previamente a esto, se filtran, gracias a Julian Assange, los cables de Wikileaks, donde veíamos como ministros del Partido Socialista, la vicepresidenta primera del gobierno, el fiscal en jefe de la Audiencia Nacional y el que a día de hoy es el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, en aquel momento fiscal general del Estado, se iban a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid a torpedear, paralizar, frenar o archivar la causa. Y de hecho hay un cable diplomático del señor Aguirre, embajador de los Estados Unidos en Madrid, diciendo que el gobierno español colabora y actúa para que se cierre el caso. A día de hoy nos encontramos, y ya para acabar este resumen rápido, esperando a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncie para ver si ha habido una omisión de justicia, si certifica que no somos todos iguales ante la ley y demuestra que no hay una tutela judicial efectiva. Y cómo, por cerrar, por no quitarte tampoco mucho tiempo, que de todas maneras me tomo la confianza de volver a invitarte aquí si tenemos noticias cuando sea correspondiente, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo afrontáis? Pues bueno, un aniversario más, como siempre, con persistencia, con tenacidad, dicho queda el 22 de abril en la Embajada estadounidense para volver a exigirlo, pero bueno, todos estos años, pues lo que dices tú, una familia muy reivindicativa, yo creo que todos, ¿no? Desde de padres a hijos, se os conoce por esa labor, pero pues bueno, te quería preguntar cómo oyes tú, cómo has estado estos días, cómo vuelves a vivir el mes de abril cada vez que llega y qué miras tenéis. No sé, si quieres dar un recado a alguien, algún agradecimiento a alguien, pues también quizá... Pues nada, Néstor, mira, lo primero, gracias de nuevo al programa. Nosotros somos como la gente que nos está escuchando, una familia normal, con sus inquietudes, sus alegrías. Nos reímos, lloramos y claro, cuando se acercan los aniversarios es como una catarsis. Nos vuelven a reabrir esa herida que va cicatrizando a lo largo del año y te vienen las imágenes de José, te vienen los desplantes desde este gobierno, el abandono de los 3 ejecutivos, que habría que mencionarlos, tanto del PP como del PSOE como del gobierno de coalición, por acción o por omisión nos sentimos abandonados y despreciados. Yo creo que las palabras que resumen nuestra lucha es miseria y traición, pero lo bueno, porque hay cosas buenas, también hay que mencionarlas, es ese pueblo, es esa sociedad valiente que nos acompaña desde hace 20 años, que nos impulsa, que nos apoya, que nos motiva para estos instantes o esos momentos duros cuando hay una archivación o cuando intentan cerrar el caso o cuando tenemos que recurrir a instancias europeas. Desde aquí, sobre todo, recordar que pese a que tengamos una afinidad política o que nos identificamos con un partido político, creo que no nos tiene que temblar el pulso a la hora de afear el abandono o el desprecio, ¿no? Y sobre todo recordar que dentro del acuerdo programático de gobierno, de este gobierno de coalición, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, se había recogido la recuperación de la jurisdicción universal. Y no me vale ni el papel del PSOE, que ya todos conocemos, de esa colaboración con Estados Unidos, como tampoco que Unidas Podemos arroje la toalla cuando no le dejen o no le hagan caso, ¿no? Creo que hay que seguir impulsando, investigando, acompañando y esperemos que más pronto que tarde, como esas locas de la Plaza de Mayo sentaron después de 33 años a sus asesinos en un banquillo de los acusados, que nosotros podamos hacer lo mismo, que causemos un precedente y que le devolvamos esta lucha no solo a mi hermano, sino al conjunto de la sociedad española. Muchísimas gracias. Yo creo que queda muy poco más que decir. La gente en los comentarios, ahora en directo, luego por supuesto
siempre que esto queda resubido es una muestra de afecto constante, pues bueno, nos decían, esto transmítele que estamos con él, con su familia, cariño, recuerdo perfectamente ese día, un compañero de la misma ciudad, o sea que sigue quedando huella y bueno, pues siempre como cierre a todos los invitados que traemos, les pido, pues bueno, una recomendación cultural, una película, un libro, una canción. No sé si hay algo para profundizar en este caso, evidentemente, pues bueno, igual una canción no, pero no sé si tienes algo que quieras dejar a la gente para que pueda indagar, que pueda tirar del hilo sobre este tema para que no quede en el olvido, ¿no? Para que sigamos multiplicándolo. Bueno, pues a ver, creo que hay muchas cosas y seguro que me voy a quedar corto, pero les recomiendo un libro de Joan Garcés que se llama Soberanos e Intervenidos, para que vean el papel del gobierno español con la CIA y cómo presionan dentro de España desde el final de la dictadura y en el principio de la democracia. Les invito a que vean un documental que se llama Citizenfour sobre el caso de Snowden y bueno, pues que si pueden que nos ayuden a difundir la convocatoria desde la cuenta @josecouso en Twitter y que siempre cuestionen la información, que la investiguen, que la contrasten y sobre todo que investiguen. Muchas gracias, Néstor, y a la gente que nos está escuchando. Nada, muchísimas gracias a ti, todo lo mejor y esperemos vernos pronto con buenas noticias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Un abrazo para vosotros. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues aquí teníamos la entrevista. Yo creo que es espectacular, que un gusto poder escuchar la claridad, la contundencia, la serenidad con la que pues, David habla de este caso 20 años después. Yo creo que es un caso que tenemos presente, ¿no? Yo incluso confieso que lo sabes, ¿no? Todo el mundo sabe del caso de José Couso, pero es verdad que quizá, pues bueno, llegan los aniversarios, llegan las fechas, tienes una idea general, sabes que es una injusticia, pero hasta que no empiezas a rebuscar un poquito, pues es eso. Ya sabéis que yo cuando me siento a hacer la programación un poquito del tema, me gusta intentar rascar un poco y bueno, pues ese periplo de la justicia, ese abandono del gobierno, yo creo que son todo piezas que ayudan a configurar una historia que bueno, que requiere pues por lo menos de esperar a que este vídeo se vea, se escuche y de dar todo el apoyo a la familia. Yo creo que queda ahí dada la clave del día 22 en Madrid frente a la Embajada de Estados Unidos, una reclamación para que se haga justicia frente a este crimen de guerra. Y yo creo que queda poco más que simplemente escuchar y poder transmitirlo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.